La indecisión de Demet Özdemir, su ausencia de las pantallas por un tiempo y la cancelación de la serie de Çağatay Ulusoy unieron a los dos nombres famosos. La serie, Eşref Rüya, protagonizada por Demet Özdemir y Çağatay Ulusoy, ya ha logrado entusiasmar a la audiencia. La serie, Eşref Rüya, reúne a Demet Özdemir y Çağatay Ulusoy. Demet Özdemir se convirtió en la actriz principal femenina de la serie Eşref Rüya, producida por TİMSİB, producida por Timur Sabse y Burek Sayar, dirigida por Uluk Bayraktar y que se prepara para encontrarse con su audiencia en las pantallas de Kanal D en el nuevo año. Çağatay Ulusoy y Demet Özdemir, quienes han estado entre los nombres que los espectadores han querido ver como pareja durante mucho tiempo, finalmente se están juntando. Mientras que Çağatay Ulusoy interpretará al personaje Eşref, quien es valiente, tiene poder, riqueza y todo, pero está atrapado en una historia de amor sin nombre. Özdemir aparecerá ante el público como Nisan, el joven músico que roba el corazón de Eşref. El rodaje de Eşref Rüya, que volverá a reunir a Demet Özdemir y Çağatay Ulusoy y atraerá la atención con su impresionante historia, está previsto que comience a finales de enero. Si bien la protagonista femenina de la serie es Demet Özdemir, aparecerá en la pantalla con Çağatay Ulusoy, uno de los nombres que la audiencia ha querido ver como compañero durante mucho tiempo. Mientras que Çağatay Ulusoy interpretará a Eşref, un personaje valiente y rico, en la producción, Demet Özdemir interpretará a Nisan, el joven artista que se gana el corazón de Eşref. Demet Özdemir y Çağatay Ulusoy. Historia de la serie y historia del set. Eşref Rüya atrae la atención con su impresionante vista. El rodaje de la serie, protagonizada por Demet Özdemir y Çağatay Ulusoy, está previsto que comience a finales de enero. El esperado proyecto pretende ser el centro de atención con su fuerte elenco. Kanal D se prepara para emprender uno de los proyectos más ambiciosos de esta temporada. Tras el reciente éxito de la serie Uşak Şehir, la nueva serie Eşref de Kanal D también es esperada con impaciencia. Ha comenzado la cuenta atrás para la serie Eşref, en la que Çağatay Ulusoy interpretará el papel principal. Entonces, cuando comienza la serie Eşref y de qué trata, en qué canal se transmitirá, aquí están los temas sobre los que te estás preguntando. ¿Cuál es el tema de la serie Eşref? La serie Eşref ocupará su lugar en las pantallas como uno de los proyectos más grandes de Kanal D de 2024. La serie, que se emitirá en febrero, cuenta la historia de Eşref, un nombre famoso en el inframundo. El actor principal de la serie será Çağatay Ulusoy, mientras que Uluk Bayraktar será el director. El guión de Eşref fue escrito por Ethem ZK. La serie cuenta la historia de una chica que conoció hace años mientras trabajaba con su tío en una granja en Afyon. Eşref llamó a la niña, Rüya, y la buscó durante años. Sin embargo, años después de Rüya, una mujer llamada Nisan entrará en la vida de Eşref y cambiará el curso de todo. La información que dio Nisan sobre el oficial de policía llamado Sidem, que está obsesionado con Eşref, se convertirá en un secreto que provocará el final de Eşref. Está previsto que la serie Eşref llegue a su audiencia en las pantallas de Kanal D en febrero. La serie, que llamará la atención con la sólida actuación de Çağatay Ulusoy, su historia y sus escenas llenas de acción, ya es esperada con impaciencia. Çağatay Ulusoy y Demet Özdemir se encuentran en la relación con la que los espectadores han estado soñando durante años. El dúo, que comparte los papeles principales en la serie de televisión, Eşref Rüya, atrae la atención con sus profundas historias. Es imposible entender las palabras de Çağatay Ulusoy en la entrevista sin la intervención de su manager. Çağatay Ulusoy, a quien hemos visto en las pantallas durante años, quien comenzó su carrera como modelo con su carisma y éxito, continúa haciéndose un nombre sin disminuir el ritmo. El guapo actor, que está en la agenda con su vida amorosa y el uso de las redes sociales, está entre los nombres que más se han mencionado en los últimos años. Sin embargo, de vez en cuando,
sale a la luz con las declaraciones que hace y los eventos sensacionales que ha afirmado en el pasado. Las expresiones incomprensibles de Saatay Ulusoy en una entrevista que dio en 2011 te sorprenderán. Examinemos las experiencias del famoso actor en la industria. Saatay Ulusoy, quien comenzó su carrera a una edad temprana y recibió un gran reconocimiento tanto con sus series de televisión como con sus proyectos cinematográficos, llegó a una amplia audiencia especialmente con su papel de Emir Sarrafolu en la serie de televisión Adm Feriha Koydum y más tarde logró mostrar una actuación actoral exitosa. Encontró un lugar para sí en proyectos como Medcezir Serde. Ulusoy, que ganó el primer lugar en el concurso Mejor Modelo de Turquía en 2010, ha mantenido con éxito su fama desde entonces. El actor, al que estamos acostumbrados a ver en producciones digitales, fue aplaudido por última vez por su papel de Peyami en la serie de televisión, Terzi. Como se puede ver, Saatay Ulusoy siempre está en nuestra agenda con sus exitosas producciones sobre su vida amorosa, sus actuaciones que reciben ovaciones de pie y su capacidad para evaluar cada imagen al máximo. Todo lo que hace es sensación. Así que a veces lo recordamos al principio de su carrera. Te resultará difícil entender lo que dice en una entrevista que se dice pertenece a un actor que aún no tiene agencia. Ulusoy, ¿tendrías una relación con tu colega? Él preguntó. Él respondió, que Dios me maldiga, no volveré a tener relaciones con nadie de este círculo. Maldita sea, nunca tendré una relación con nadie de este círculo. Estoy hablando en grande, pero dentro de 5 y 20 años seguiré pensando lo mismo. Porque eso me molestaría. Modelo o actriz, no existe tal cosa en este mundo. Tengo un mundo completamente diferente. Mi trabajo está en este mundo, mi vida privada está en el otro mundo. Quiero pasar mucho tiempo con la persona con la que estoy. Quiero tomar esto y viajar a todas partes. Como esto no será posible en el mercado, se producirán muchos problemas. Es difícil mantenerse limpio en esta sociedad en términos de relaciones. Nuestro actor, quien dijo que si estuviera en una relación con alguien de la industria, se sentiría incómodo con que su amante tuviera intimidad con otros, dijo, incluso si fuéramos profesionales, besarnos y posar íntimamente con alguien como parte de un papel me molestaría. Ha hecho las siguientes declaraciones en el pasado. Solo yo debería tocar a mi esposa. No me malinterpretes, no soy un intolerante. Pero no lo soporto. Nadie más debería tocarme. La persona que toco o con la que duermo. Qué mala cosa. Se siente mal incluso pensar en ello. Estoy tan celoso. Interfiero en todo lo que ella viste. No puedo decirle que no a la mujer que amo. No puede usar una minifalda demasiado extrema. No quiero que la gente mire a la mujer que amo. Voy caminando. Oh, no soy una de esas personas que se enorgullece de decir, qué hermosa hija tengo. Es contra mí. La actriz cuyas palabras fueron subrayadas también explicó sus celos de esta manera. Esperabas que salieran comentarios tan ridículos de la boca de Saatay Ulusoy. En Esref Ruya, que TIMSIB rodará para Canal D, la serie contará con los siguientes actores: Saatay Ulusoy Esref, Demet Özdemir Nisan, Busra Develi Sidem, Necip Memili Gurdal, Gorkem Sevindik Debran, Ahmet Rifat Sungar Faruk, Daniz Amsaolu Muslum y Kanter Getsungur. Pedazo. Según la noticia de Birsen Altuntas, Seren Benderliolu también se unió al elenco de la serie. Benderliolu, que interpretará a Irmak, aparecerá ante el público en la serie como la hermana de Gurdal, el gerente de un hotel. Por otro lado, la búsqueda de Esref de la paz que siempre quiso nunca termina. Nisan, que aparece ante él en el momento menos esperado, lo arrastrará hacia un viento que no podía predecir. Veamos qué nos espera